También, bueno, Giovanni, ¿qué edad tienes tú? 39 años. 39 años. ¿Y ya estuviste en Sierra Leona? Estuve en Sierra Leona. Con 36 años más o menos. Aproximadamente, en el año 2014, septiembre de 2014 salimos, 37, 36 aproximadamente. Y después estuve en Dominica y últimamente ahora en Haití. Sí, bueno, Dominica, servicio de colaboración. Pero, por ejemplo, ¿son comparables Sierra Leona, Dominica y Haití? ¿En qué grado lo que tú enfrentaste? Sierra Leona, el ébola. Sí, cuando hablamos de comparación, cuando me hacen la pregunta de comparación, debemos tener en cuenta que en cualquiera de estos tres países habían personas que necesitaban asistencia médica, porque normalmente no las tenían, en situaciones difíciles. En este primer caso, cuando estuvimos allá en Sierra Leona, estamos hablando de personas que habían enfermado del virus del ébola, que actualmente todos sabemos que es un virus letal, un virus que tiene la posibilidad de arrancarle la vida a las personas sin más ni más. Y entonces, bueno, decidimos de forma voluntaria ir ahí y ayudar a esas personas, porque teníamos en cuenta que por la información que fuimos obteniendo mientras estuvimos aquí esperando y mientras nos estaban explicando lo que estaba ocurriendo a nivel internacional, que estaban enfermando demasiadas personas y que se estaba saliendo de control y de pandemia estaba pasando a ser, de epidemia estaba pasando a ser una pandemia. Y no había un recurso capital, un recurso humano capaz de, con conocimientos, enfrentar esa epidemia y poder ayudar a esas personas a recuperar su vida. Y bueno, pues eso fue lo que ocurrió. Cuando nos sentaron y nos explicaron, pues todos de manera voluntaria decidimos ir allá y aportar nuestro granito de arena. Todos ustedes fueron conscientes de la gravedad del riesgo que iban a enfrentar. Todos estábamos conscientes. Nadie les dijo, ustedes van y van a una tarea revolucionaria, no fue una digamos, una orientación política, porque la revolución tenía que dar el paso al frente en este caso. No, fue una tarea humana, específicamente humana, de salvarle la vida a esas personas. La Margaret Chan en aquel momento estaba pidiendo ayuda y nosotros lo que hicimos fue dar la ayuda que necesitaban en esos momentos. Yo lo decía, el mundo en aquel momento necesitaba personas que fueran capaces de ayudar a los enfermos de este virus y de restablecer su salud. Dicen que entrar al lugar donde estaban ellos, incluso ponerles suero, ¿solo lo hacían ustedes? Nosotros, y cuando digo nosotros, quiero resaltar el equipo médico que formábamos ahí, que era el médico con su enfermero. ¿Eran una pareja? Éramos una pareja, siempre fuimos una pareja y seremos una pareja. Es un equipo, es una fórmula ideal. Yo siempre lo digo, eso es algo con lo que contamos en nuestro sistema de salud. Es un equipo ideal para tratar cualquier tipo de enfermedad, porque se funde el conocimiento, las habilidades que hacen falta en situaciones tan difíciles como estas, donde, por ejemplo, hablamos de la letalidad, disculpen, ahorita, que lo que quiero decir es lo siguiente: si no sabías los procederes, si no tenías todo el cuidado que había que tener, podías contaminarte, porque este virus se transmitía por todos los fluidos corporales. Era importante que el personal que estuviera ahí dominara esas habilidades y fuera capaz de interpretar la evolución de ese paciente y en la medida en que ese paciente fuera evolucionando, poniéndole el tratamiento esencial para sobrevivir. Otros médicos de otras partes no lo hicieron, no entraron nunca a atender directamente al paciente. Sí, otros médicos entraron, pero ya esta habilidad de canalizar, por ejemplo, una vena, de pasarle los fluidos que necesitaba, de examinar, de estar un poquito más de tiempo con esos pacientes, mirando aquella evolución, creo que en ese sentido nuestro equipo tuvo más protagonismo. Y después fuiste para el Matthew en Haití, que no es lo mismo que el Matthew en Baracoa o en Maicí. Las imágenes que vimos de Haití eran tremendas, terribles. Sí. En medio del fango de las epidemias más simples están inundando. A ver, si recordamos un poco la historia, hemos visto lo que es capaz de hacer una bomba nuclear. Y hablando en algún sentido de una similitud, me refiero a que en este momento no había radiación, pero aquello quedó devastado, literalmente devastado, en 200 kilómetros. ¿Estas imágenes son de allí, del Matthew en Haití? ¿Son de ustedes? Estas imágenes son de la brigada que estábamos allá en esa zona de Ansei, de Adenó, brindándole asistencia médica a todos los damnificados, sobre todo por la epidemia que se desató de cólera y otras más, a otras enfermedades que aparecieron, que siempre aparecen en estas situaciones de desastre. Estamos hablando de paludismo, estamos hablando de infección respiratoria, estamos hablando de varicela. Mira, ahí tienen un caso, como ven, que estaba con cólera deshidratado.
en el hospital y le prestamos asistencia. ¿Ese era el paisaje normal en Haití? No, este paisaje no era el normal. En aquella zona el paisaje era un paisaje colorido, verde, pero cuando nosotros llegamos aquí... No digo, después del Matthew. Después del Matthew, sí, es eso. Eso es lo que es. Eso. Destrucción, hambre, enfermedades, necesidad. Destrucción. Antes de pasar a una entrevista que tengo, quiero hablar con José Luis, enfermero en Sierra Leona en el terremoto de Ecuador. Cuéntanos tu experiencia, el sentimiento de altruismo, ¿cómo lo ves en ti? ¿Cómo sientes que puedes explicarlo? Hoy, un poco conversando antes de entrar a la mesa, Rodrigo los provocaba y decía, ¿ustedes se creen que son altruistas? Él decía, claro que sí. Sí, ante todo, bueno, buenas noches, Arlene. Un saludo a los compañeros de la mesa y a la teleaudiencia. Y para mí es un privilegio estar hoy aquí representando a miles de enfermeros y enfermeras del país, en especial a la gloriosa Brigada Henry Reed. Y fue una experiencia única. Y como decía, Rodrigo nos pinchaba allá afuera, y sí, realmente el altruismo se aprende con la vida, pero en el caso propio de nosotros los enfermeros nos los enseñan durante la carrera, porque es una profesión sacrificada, es una profesión que está con el paciente 24 por 24 horas, como decían ahorita, sin pedir nada a cambio. Y a través de los años vamos adquiriendo la experiencia, y no solamente el altruismo, sino que vamos incorporando muchos otros valores, como es la modestia, la sencillez, la capacidad de ese sentimiento humano, de tener un paciente que se pueda recuperar, otro que no se puede recuperar, pero le damos su tratamiento para que tenga una muerte feliz, agradable. Por lo menos que no sufra. Estas son imágenes de Ecuador. Ahí imágenes de Ecuador. Cuando nosotros llegamos, el terremoto fue el 16 de abril y ya nosotros estábamos el 17, domingo 17, ya estábamos en Ecuador, trabajando ya. Llegamos en horas de la madrugada y ya a partir de las 7 de la mañana ya estábamos en función de trabajo en Ecuador, durmiendo en casas de campaña y trabajando de sol a sol, intensamente, sin horario, sin descanso, sin media jornada de descanso, sino todo el tiempo trabajando en función de la recuperación y ayudando al pueblo de Ecuador a que se recuperara nuevamente. Le decía que haber luchado contra esa gran epidemia del ébola fue un reto para los profesionales de la salud, un reto inmenso, y el éxito de la misión fue la hermandad y la gran amistad que hicimos los 165 compañeros que estuvimos en Sierra Leona y el resto de los compañeros que estuvieron en Guinea-Conakry y en Liberia. Fue una experiencia muy bonita, muy bonita. Ya le decía, de la sencillez, de la modestia. Dicen que había unas mujeres que se rebelaron porque las hicieron regresar, que eran de la colaboración. Sí, a ver, en realidad no se rebelaron, sino que un poco que se molestaron, porque había sido una decisión de la dirección del país que esas 7 mujeres regresaran a Cuba por el tema, no eran Henry Reed, eran colaboradores. Era la misión permanente de ese país, que estaban trabajando en los cuerpos de guardia, que estaban codo a codo, brazo a brazo, junto a nosotros ahí, pero la decisión fue esa, para cuidarlas por el tema del estrés y otras... y ya propio de la propia algún enfermedad. Detalle que no sobra, porque es natural y humano, la menstruación, que la mujer hace que sea más complicado. Que hace que sea más complicado con el tema del virus del ébola, y un poco que estaban molestas, y nuestros jefes le dieron esa gran tarea de convencerla, de llegarlas al convencimiento que tenían que regresar a la patria. Y eso era una cosa muy importante. Al nosotros entrar en el hospital Mafouki, nosotros estábamos trabajando con una ONG que se llamaba Panel Ingel. Y yo estuve un par de meses, 2 o 3 meses trabajando con niños. Y les voy a contar una pequeña anécdota que me llegó, me conmovió, con un niño que se llama Emmanuel. Fue un niño que nosotros recibimos en el centro de salud en muy malas condiciones. A los días
en una de mis entradas al área roja, no veo al niño. Y le pregunto a mis compañeros, el niño falleció, pero no lo dicen en la entrega de guardia. Y en una de mis entradas con el médico que yo trabajo, un clínico de Santiago de Cuba, vamos ya hacia la salida del centro del área roja, y veníamos nosotros delante y el cleaner, que era el nacional, que nos asistía con el cloro para la desinfección de las manos y del traje, iba detrás de nosotros, y siento que me dicen, Joseph, my father, Joseph, my father. Y el médico me dice, ¿es contigo? Digo, pero si yo no tengo ningún hijo aquí, mis 2 niñas están en Cuba. Dice, pero es contigo, porque bueno, en el traje nos ponían el nombre. En el caso de los enfermeros, nurse, y en el caso de los médicos le ponían la inicial de DR. Y si es contigo, porque el enfermero eres tú y el que se llama José eres tú. Y cuando me viro hacia atrás, era Emmanuel. Y me decía, my father, my father, my father. La sencilla razón era que él había perdido toda su familia y hizo una afinidad conmigo, porque generalmente yo estaba trabajando con niños y él lo que entendíamos nosotros, a mi entender, era que junto con mis compañeros, él lo que quiere irse contigo para Cuba. Y un poco que bromeamos con mi jefe, y le decía a mi jefe, bueno, este muchacho quiere que me lo lleve para Cuba, y dice mi jefe, bueno, esto está un poco difícil que tú te lo lleves para Cuba. Y eso marcó claro, la vida en Sierra Leona. Bueno, no vamos a tener tiempo para todas las anécdotas. Hoy se nos aguaban muchísimo los ojos, porque lo triste es que una persona que ya se enfermó, y en este caso un niño, es como el portador del diablo, ¿no? No lo quiere nadie. No lo quiere nadie. Y esos niños terminaron terminaron en un orfanato. Orfanatos. Bueno, terminaron en un orfanato. Él solo no. Y de hecho, la epidemia hizo que se perdieran muchas familias. Los enfermeros, yo creo que son la expresión más cercana que uno tiene de una condición de altruismo, efectivamente, porque toca lo más duro del sufrimiento humano. Y nosotros también nos acercamos un poquito, y nuestro equipo de trabajo se llegó hasta Madruga para entrevistar a Sor Fara González González, de la Orden Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul. Esta es una orden Premio Príncipe de Asturias, de una consagración tremenda al servicio de los demás. Quisimos tener también esto porque, como algunas personas nos han dicho, quizás el punto más remoto del inicio de los servicios de enfermería en el mundo tiene que ver con la consagración de mujeres que integraron órdenes religiosas para atender a los que más sufren.